Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafa Cadena, que no nos pudo acompañar hoy, pero que siempre está con nosotros. Y el día de hoy vamos a dividir el programa en dos partes, como siempre lo hacemos. Y en esta primera parte lo que queremos es hacer una dinámica en la que podamos platicar un poco los temas de coyuntura que están sucediendo en este momento, porque después de eso queremos platicar acerca de cómo emprender, cómo empezar con esta idea de un negocio, ¿no? Que generalmente cuando estamos en las pláticas de amigos o con la familia, pues siempre sale esta idea de, oye, pues vamos a poner un negocio. Y creo que lo que queremos es un poco platicar el entorno, precisamente porque es en ese entorno donde se va a poner ese hipotético negocio. Entonces, a mí me gustaría que comenzáramos la conversación, Julio, con varios temas que han estado sucediendo aquí en México y en el mundo en esta semana, y que evidentemente lo que hacen es, pues ponen el escenario en donde se van a dar estas oportunidades o estos retos de negocios que vamos a platicar después. Creo que una de las cuestiones que ha estado rondando las noticias en México es precisamente la cuestión de la famosa reforma energética, que pues incluye básicamente muchas de las cuestiones que buscan que la Comisión Federal de Electricidad sea pues ya no va a ser una empresa, sino una dependencia de gobierno, que sea la encargada de producir más del 50% de la energía en México. Y obviamente esto pues deja un porcentaje menor a empresas privadas que puedan producir, que a mí me parece que en esta semana incluso pues hubo un pequeño extrañamiento, como le llaman los diplomáticos, con el embajador de Estados Unidos, cuando pues va a Palacio Nacional en algunas cuestiones que tiene que tocar con el gobierno de México, y menciona que la reforma es un asunto crítico, ¿no?, que tiene que hacer, mientras que el canciller Marcelo Ebrard menciona que la cuestión energética de la reforma no es un tema de la agenda bilateral entre Estados Unidos y México, que en todo caso, si fuera así, tendría que hacerse bajo las reglas del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Me parece que podemos empezar por ahí, porque finalmente lo que menciona es que se va a platicar con las autoridades en Estados Unidos para mostrarles lo que es la reforma y lo que no es la reforma. Se han escuchado muchas cosas, que si es expropiatoria, que si va a ahuyentar la inversión, que si hace que Comisión Federal se vuelva un monopolio, que no va a haber suficiente energía limpia en México. Es decir, hay un montón de situaciones que se están platicando, pero al final de cuentas, lo que creo que es importante ver es que esta reforma, independientemente de todas estas situaciones, va a pasar de alguna u otra manera y con algunas enmiendas tal vez, si no es pasa igual que como se mande, pero va a pasar, y esto va a crear un escenario que va a impactar en muchas situaciones que como gente de negocios hay que estar considerando y hay que entender bien qué es lo que implica y cuál es la afectación que tenemos nosotros en términos de negocios, ¿no? Sí, pues buenas noches a todo nuestro auditorio. Como bien decías, Manuel, pues hay temas críticos e importantes que han estado sucediendo en los últimos días. Y uno de ellos,
que lo mencionamos inclusive el programa pasado, pues es la reforma energética, ¿no? Que el día de ayer salía el presidente de la mañana diciendo que se va a detener el proceso, ¿no? O sea, se va a evaluar y se va a ir para después de la elección que le llaman, o de la encuesta, ¿no? De revocación de mandato, porque obviamente es un tema que afecta políticamente el mecanismo de elección popular para la nombrada encuesta de revocación de mandato. Eso por un lado, hablando de economía y de política interna, ¿no? Algo que he visto que mucho ha estado trabajando el gobierno federal de la 4T, inclusive lo ha mencionado varias veces el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que la política externa se maneja primero a través de la política interna, ¿no? Cosa que se me hace muy interesante el punto que él maneja desde la perspectiva de qué tanto impacta nuestro quehacer político, económico y social, las decisiones que tomamos de manera interna como país, hacia la política exterior, sobre todo en países como Estados Unidos, como bien lo decías, con el TMX y con todos los tratados que hemos estado haciendo, donde hoy cada decisión que se llegue a tomar, pues definitivamente, y lo hemos dicho varias veces en este programa, no es un hecho aislado que deje de afectar el tema económico y financiero, así como la inversión. Estaba leyendo el otro día un dato, el 23% de las inversiones que tienen que ver con energía en México pues son extranjeras, ¿no? Y de esas el 50% son de Estados Unidos. Entonces, ¿quién no más interesado en que esa reforma pues, se alinee o cuadre con lo que se ha venido haciendo en términos económicos con el país del norte, ¿no? Eso por un lado. La otra, sí creo que en parte el gobierno federal tiene razón de revisar nuevamente lo que es la reforma energética que se hizo hace, no me equivoco, casi 4 años, ¿no? 4 o 5 años, ¿no? Que inició esta nueva reforma energética, donde sí creo también que se impulsó mucho el manejo de intereses económicos de particulares, ¿no? Como muchas veces se ha hecho. Ha sucedido en México con la banca, ha sucedido en México con algunos otros sectores de la población que vienen de haber pasado de una privatización, ¿no? Luego de una liberación de mercado, como lo que sucedió con esta reforma energética, con el tema de la gasolina, que veremos ahí cómo se va a poner, porque pues hay tantas empresas con tantos intereses ahí en el tema de los combustibles. El gas va a ser otro tema muy pues sobre todo muy crítico, ¿no? Sobre todo un tema muy álgido para el manejo de los intereses, sobre todo somos de los países que más consume gas butano, gas natural para el uso residencial a nivel mundial. Pues eso tiene que ver con todo de la economía y el poder económico que genera esta industria, la industria de los energéticos en el país, ¿no? El que sí, de cierta manera, tanto empresas que son productivas del Estado, como en el caso de Pemex o como lo que es el caso de CFE, considerándolo una empresa productiva también, o una paraestatal, así como otras empresas del sector privado que han invertido mucho en el desarrollo económico del país a través de la energía, ¿no? Y hoy, con todo esto que está sucediendo, pues sus intereses y sus inversiones pues, obviamente, se podrían ver afectadas, ¿no? Y eso generaría movimiento en los mercados. Y de por sí, bueno, pues ahorita lo mencionamos antes de empezar el programa, pues el tema del dólar, ¿no? Cómo se ha ido elevando en los últimos 10 días. Y el tomar una decisión de esta índole con relación al manejo de la energía en el país, seguramente va a hacer que Estados Unidos revalúe el dólar contra el peso y eso pues, genere un impacto económico negativo, con si no bien llamar una devaluación, no sería como en 1994 que pasó algo así, sería una apreciación del dólar, donde también Estados Unidos pues, también consideraría a lo mejor un tema de aranceles y algún otro tema de impuestos que nos podría llegar a afectar. Entonces no es un tema menor, no es un tema que creo que inclusive se pueda
resolver este año, ¿no? Seguramente se va a ir para el 2022. Ya iremos viendo cómo se va moviendo. El tema CFE y el tema Pemex, no sé si habíamos escuchado, y nuestro auditorio lo ha escuchado, sobre todo Pemex, ¿no? Son empresas que tienen números rojos ya desde hace varios años, con una deuda, no recuerdo de cuántos miles de millones de pesos. Y pues rescatarlos a través de la reforma energética podría ser un grave error. O sea, hay un dicho que dice, pues, cómo echarle dinero malo, ¿no? Bueno al malo. Y a lo mejor eso podría estar pasando, pero yo creo que eso detrás tiene otros intereses, ¿no? O sea, el tema electoral. O sea, hablaba el presidente la semana pasada de que se va a convocar a la elección del secretario general de Pemex, ¿no? ¿Cuál va a ser el destino de Romero Deschamps, sobre todo cuando están las cosas, con todo lo que pasó esta semana con Lozoya, que seguramente pues, deberá estar involucrado el secretario general y otros funcionarios, altos funcionarios del gobierno federal anterior, de la administración pasada. Pues se vienen muchas cosas críticas y definitivamente esto, lo hemos dicho muchas veces, cada que hay situaciones así, pues eso inquieta a los mercados. Y al inquietarse los mercados, al estresarlos, pues la inversión extranjera o inversión de capital interno de particulares pues se detiene, ¿no? Por los momentos difíciles en los cuales hay temas económicos muy fuertes que pueden verse afectados con estas situaciones. Algo que he estado viendo también de cierta forma es que pues, obviamente el Poder Ejecutivo está buscando tomar decisiones en situaciones en donde antes no intervenía, ¿no? Ahí entraba más el tema judicial, la Suprema Corte y algunas otras cosas que ya veremos ahorita con todo esto de lo que decía de Lozoya, que será un tema seguramente que algún día discutiremos más a detalle. Pues van a generar muchos temas, ¿no? O sea, muchos temas con relación a ¿y qué va a pasar con Peña Nieto, ¿no? ¿Qué va a pasar con Videgaray, con algunos otros funcionarios con los cuales tenía relación, con los cuales se presume que pudiera haber una red de corrupción? ¿Qué va a pasar con Anaya? ¿Qué va a pasar con varios casos que hay sobre la mesa? Y eso definitivamente va a tener una desestabilidad económica en el país, ¿no? Creo que, perdón, creo que en algún punto tenemos que entender que este gobierno, con un fuerte sentido social, pues obviamente ha buscado que cosas muy estratégicas, como por ejemplo la cuestión energética, vuelvan, digamos, al dominio del Estado. Y en ese sentido, a mí no me parece que sea algo descabellado, pero creo que todos los gobiernos trabajan muchas veces con lo que debería ser en lugar de trabajar con lo que hay. Y en ese trabajar con lo que debería ser, pues en México y en muchos otros países, y nuestros escuchas seguramente identificarán algunas situaciones que viven en sus propios países, resulta que sí es muy bueno, sí la CFE es de todos, de los mexicanos, igual que Pemex y demás, y sin embargo siguen siendo en este momento empresas emproblemadas. El precio del petróleo que en este momento pues se ha mantenido alto y que incluso iba a haber una reunión de países productores que se esperaba que no modificaran mucho el precio y que no se recortara la producción, pues realmente es lo que salva, por ejemplo, a Pemex de sus grados de inversión, el hecho de que el petróleo en el mundo esté caro. Entonces, vaya, sí me parece que es bueno que el Estado tenga cierta rectoría sobre cuestiones estratégicas. Sin embargo, el Estado nunca ha sido el mejor administrador y mucho menos el administrador más eficiente de esquemas como, por ejemplo, empresas paraestatales. Me parece entonces que eso, por un lado, hace que se cree una ilusión de que esta reforma, a pesar de que busca esta situación política de que el Estado controle ciertas cuestiones, pues en realidad se ve muy poco el efecto, ¿no? Al final, en lo que es ya la producción y en lo que es la eficiencia de las empresas
como tales. Por otro lado, lo que platicábamos es, bueno, ¿y qué impactos va a tener en términos de impactos políticos, obviamente, con la idea de la revocación de mandato que se viene el próximo año, pero también, obviamente, impactos económicos? Y la cuestión es que a final de cuentas, cuando se habla de empresas que quieren invertir en estos sectores, pues las empresas, su final último es generar utilidades. Y en este sentido, si no ven condiciones para generar utilidades, pues evidentemente no van a invertir. Es decir, el mundo, hay una gran abanico de posibilidades de inversión para grandes empresas que invierten, por ejemplo, en sector energético. México no es el único país que produce gas, que produce petróleo y que tiene posibilidades de negocio. Si hay empresas que no ven eso en México, pues simplemente no lo harán. Y es una cuestión que tenemos que entenderlo de ese modo. Podemos hacer una crítica hacia esas empresas y decir, pues es que son empresas depredadoras. Pues sí, sí lo son, efectivamente. Pero su finalidad es crear valor para sus accionistas. Y aunque tengan programas que vayan a favor del medio ambiente o programas sociales, su fin último es producir utilidad. Entonces no podemos esperar que si no se generan ciertas condiciones, sean o no ventajosas para México, esas empresas pues van a pensarlo para poder hacer inversiones en México. Y evidentemente el que no haya ese monto de inversiones, pues pega en otros rubros, ¿no? Creo yo que como podemos ir platicando otros temas que finalmente tienen el mismo efecto. Hablábamos, por ejemplo, en esta semana, en la semana pasada, pues una tragedia otra vez en términos de huachicol, que se le llama la extracción ilegal de gas, en este caso en el estado de Puebla, donde hay 10 muertos y de nuevo viene esta situación de, bueno, se supone que ya se había acabado. El gobierno, a través del presidente, dice, ya se terminó, ya controlamos esta situación. Ya Pemex, junto con la Secretaría de Defensa, ha montado un operativo para completamente acabar con este fenómeno, donde incluso hace un par de años pues se vino una situación de corte de gasolina, precisamente porque se suponía que estaban controlando esa situación. A 2 años de eso, parece ser que esto no es así. Sigue existiendo, siguen existiendo estas grandes mafias que controlan este mercado, y pareciera que realmente esta idea de ya controlamos esta situación no es así. Y con esto se presenta en muchos aspectos de la vida pública de México. Esto sucede también con las vacunas, es decir, hablamos de que tenemos ya esta idea de ya la mayoría de la población está vacunada. Esa idea de la mayoría de la población adulta, en primer lugar, y luego a lo mejor con una sola dosis, ¿no? Vaya, no son cuestiones que están completamente controladas, son cuestiones que están sucediendo, que se está trabajando, que no puede hablarse de que ya está solucionado. Y me parece que a veces en términos de gobierno, no nada más en este país, sino en países del mundo, la idea de ya tenemos esto controlado, pues es algo que se está hablando de un 40%, ¿no? En todas las situaciones. El aeropuerto de Santa Lucía, por ejemplo, pues empieza a ver que algunas aerolíneas van a empezar a trabajar con ellos. Sin embargo, pues siguen atrasados en términos de lo que va a ser la entrega, y evidentemente va a salir mucho más económico porque la Sedena, a pesar de que tiene contratos con empresas particulares, pues no tiene una utilidad. La Sedena no genera una utilidad sobre lo que está costando el aeropuerto. Entonces, evidentemente, siempre va a salir más barato que si se hubiera construido a través de empresas de la iniciativa privada. Creo que todas estas situaciones hay que irlas entendiendo porque, como platicábamos, pues finalmente es el contexto de los negocios aún a un nivel micro. Esto se une, por ejemplo, a situaciones como la escasez de chips, que ya pega y que están hablando de que va a pegar ahora en diciembre para las temporadas de regalos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas situaciones se están presentando en contenedores, ¿no? El tráfico de contenedores sigue siendo un problema.
Eh, y esto ya va a llegar en un momento dado a aquellos comercios pequeños, por ejemplo, que pueden estar vendiendo cierto tipo de tecnología donde eso se está encareciendo y se va a ir encareciendo conforme nos vayamos acercando más a las fiestas de Navidad y vengan estas cuestiones del Black Friday, por ejemplo, en Estados Unidos, el Cyber Monday y todas estas, eh, el Buen Fin aquí en México. Entonces, creo que empezamos ahí y creo que es el objetivo del programa. Pues estamos platicando de temas que a veces pensamos, oye, pues a mí eso qué me afecta, ¿no? O a mí eso en qué me puede, pues si yo vendo tamales, ¿no? O mi negocio es de comida. Bueno, pues empezamos a ver, por ejemplo, un dato que platicábamos fuera del aire de la inflación. La inflación es algo que directamente va a pegar en el costo de los alimentos. Hay alimentos que ya están muy arriba de lo que estaban hace 2 meses. Y aunque pareciera estar controlada, es una inflación que le llaman estaflación, que es una constante, es como si estuviera presionando constantemente la inflación y el tipo de cambio que ya ha estado en esta semana muy inestable, pasando desde 20.80 al 20.40, dependiendo de lo que en Estados Unidos se da como noticias de empleo, noticias económicas. Y a final de cuentas, pues el presidente dice, seguimos dependiendo para bien y para mal de Estados Unidos. Pues sí, así es. Entonces, creo que conforme vamos platicando en este programa y vamos viendo esta cuestión de negocios, en términos de lo que cada uno de nosotros hacemos, tenemos que empezar a ver cuáles son los efectos que tienen en eso que hacemos nosotros, ¿no? Como decía, bueno, si hay una escasez de chips, eso va a pegar en algún punto. Y si nos dedicamos al comercio, por ejemplo, de ciertos enseres, pues no los hay. Va a haber una escasez de eso porque no hay chips. La industria de la automotriz también. ¿Y eso qué hace? Pues provoca paros técnicos en las plantas armadoras. Y eso hace que las personas dejen de trabajar y de percibir esos salarios reducidos. Eso implica que su poder de compra para estas fechas, sobre todo en diciembre, pues va a disminuir. Entonces no se va a vender tanto. A final de cuentas va a llegar a nosotros de algún modo. Y creo que en ese sentido lo que queremos platicar con nuestra audiencia en esta segunda parte del programa es precisamente en este ambiente tan hostil, que podría yo utilizar esa palabra porque creo que es la más adecuada, cómo emprendemos un negocio, cómo empezamos algo. Al inicio del programa yo decía, es una frase muy común cuando estamos en las pláticas entre amigos, en la familia, sobre todo ahorita que la situación económica es complicada, derivada de todo, de la pandemia como tal. Pues la frase de quiero poner un negocio, quiero hacer un negocio. Y esto, pues es el primer paso, es la idea de hacer algo por cuenta propia, que va a tener obviamente una implicación económica para mi familia, para mí mismo, porque ya no puedo o ya no estoy empleado porque la situación se presentó de esa manera, o simplemente quiero hacer algo que esté fuera, digamos, del ámbito empresarial en términos de ser parte de una organización. Creo yo que en este ambiente que estamos platicando y que, como lo hemos dicho varias veces, no es una cuestión de asustar a nuestra audiencia, sino de presentarles lo que está sucediendo. ¿Cómo hacemos esto, Julio? Es decir, la primera frase ya está dicha, quiero poner un negocio, ¿no? Quiero emprender. ¿Cuál es el siguiente paso? Que me parece que platicando con nuestra audiencia, la idea sería precisamente ayudarlos a dar ese siguiente paso, ¿no? Porque el primero de decir, quiero un negocio, quiero poner un negocio, quiero emprender, pues es algo que decimos muchas personas, pero que pocas realmente se avientan al siguiente paso, ¿no? ¿Cuál sería esa dinámica? Sí, claro. Yo creo que el simple hecho de tener en la mente el quiero poner un negocio te proyecta a estar en otra situación. O sea, te proyecta a empezar a considerar aspectos
internos y externos, económicos, políticos, sociales y financieros, como para poder desarrollar una idea. Ya que lo tienes en la mente, hablabas hace rato en términos de macro y microeconomía, bueno, pues veamos el negocio en función de lo que hace el gobierno y lo que hace el país, ¿no? O sea, ¿cuáles son los sectores? Investiguemos cuáles son los sectores con mayor tendencia de crecimiento para los próximos 5 o 10 años. Estas estadísticas las puedes encontrar tanto en el INEGI, en información que contenía la Secretaría de Economía, en información de todo lo que tiene que ver con emprendimiento, en información de todo lo que tenga que ver con desarrollo económico en México y en Latinoamérica, empezar a seguir tendencias. ¿Por qué lo digo así? O sea, muchas veces el fracaso, por llamarle fracaso, o el no consolidar un negocio, tiene que ver con la falta de conocimiento del mercado y de los factores que afectan como tal al mismo, ¿no? O sea, si me voy a enfocar o a dedicar a cierto sector económico en la población, pues sí o sí tengo que conocerlo. ¿De qué se trata? ¿Quién es la competencia? ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuál es el promedio de los gastos y de los costos que se manejan en ese negocio? ¿Cuáles son los modelos de negocio exitosos dentro de ese mismo negocio que, aunque sean mi competencia, pudieran tener ventajas con relación a mi producto o servicio, a mi empresa? Y eso pocas veces lo hacemos, creo, ¿no? O sea, como coloquialmente se dice, pues nos aventamos como el borras y nos gana el ímpetu y la necesidad de sentirnos satisfechos. Entra la parte antropológica del individuo, de reconocimiento, de desarrollo, y dejamos de considerar todos los aspectos importantes que tienen que ver con el negocio. Los temas contables, legales, financieros, económicos, que son importantísimos para que tú puedas dar ese segundo paso, ¿no? Entonces, después de visualizar la posibilidad de poner un proyecto, paso número 2, evaluar. ¿Cuento con capital? Este, ¿Tengo conocimiento técnico del sector al que me voy a dedicar? Sería la segunda pregunta que yo me haría. Porque si yo no tengo esos dos elementos, va a ser muy difícil que pueda llegar a avanzar. No es imposible, pero va a ser muy complicado. El tercer paso que yo diría para seguir es, y lo hemos repetido muchas veces en este programa, es, bueno, ya tengo esos elementos, ahora voy a planear qué voy a hacer. Porque muchas veces creemos que aprendiendo, que equivocándonos vamos a ir aprendiendo, pero podemos evitar algunos errores sencillos, simples, que nos pueden generar problemas económicos de gasto, de flujo de efectivo, si lo analizamos, si lo pensamos un par de veces por lo menos. Y ahí es donde nosotros entramos con nuestro equipo de trabajo, nos ponemos a disposición de nuestros radioescuchas a que cualquier consulta técnica, contable, fiscal, legal, económica, financiera, aspectos políticos, etcétera, se acerquen con nosotros y pues entre todos podemos evaluar la situación y podemos tomar una decisión más adecuada. El paso número 4 es establecer una metodología de trabajo, procesos. Se escucha complejo todo esto, pero a veces no lo es tanto si lo hacemos de la manera sencilla y correcta. O sea, es que cómo voy a estar ahorita generando procesos y en este negocio que estamos arrancando, pues prácticamente estamos mi esposa y yo, o está mi hermana trabajando conmigo, invertimos un cierto capital. Bueno, independientemente de eso, sí o sí tienes que hacer un documento que permite entender a las personas que colaboran contigo de manera directa o indirecta, incluyendo a los proveedores, a tus proveedores y clientes, de qué se hace, cómo se hace, cuál es la misión, cuál es la visión de esta empresa, cuál es la ventaja competitiva y hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Y el por qué hacemos esto, ¿no? Y creo que eso es algo que puede ayudar, sobre todo en estos tiempos, a poder mejorar los resultados que queremos de cada organización. Lo decía muy bien Rafa hace un par de programas, comentaba que culturalmente como latinos, como mexicanos, lo que estamos esperando es empezar a vivir
súper bien desde el primer año con el negocio que ponemos, sin considerar que al principio va a ser una inversión, ya sea de tiempo, de dinero, de esfuerzo, o intelectual, ¿no? De conocimiento técnico. Sí o sí voy a tener que invertir esos elementos, unos más que otros, ¿no? Y dependiendo de las inversiones que yo vaya realizando, pues también van a impactar en los resultados que yo voy a estar obteniendo, ¿no? Hay una frase a mí que me gusta mucho, que a veces queremos invertir $1 y ganar 1.000.000, ¿no? Y pues la probabilidad de que eso suceda es muy bajita, ¿no? Casi cero, diría yo. O sea, son proyectos que te llevan a desarrollarte, a probar, te dan la oportunidad de equivocarte y volver a replantear y generar nuevamente una nueva metodología, un nuevo proceso que te permita dirigirte o lograr los resultados que estás esperando. Y por último, lo que yo diría es, cuando tú conoces tu mercado, cuando tú conoces tu producto, entiendes perfectamente las necesidades de tu cliente, prospecto, consumidor. Lo entiendes. Podrías inclusive generar propuestas de valor a esos clientes. Aunque tu producto sea igual al de la competencia, ¿cuál es tu ventaja competitiva? O sea, ¿por qué te tienen que comprar tus productos? Y es una pregunta constante, ¿eh? O sea, que nos ayuda a mejorar. O sea, ¿qué hago yo que las personas deben de considerar? Pues para que me compren mis productos y servicios, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué estoy en función de qué estoy trabajando para poder alcanzar los resultados que quiero obtener? Otro tema que es importante mencionar y que creo que pocas veces lo hacemos es realizar un presupuesto. O sea, si voy a vender tanto de este producto y tanto de este producto que me va a hacer ganar tanto, ¿cuáles son los gastos que llevo de mí para generar mis ventas, para la administración, para la parte económica de la compañía, de la empresa? Si yo no tengo claro eso, ¿cómo voy a controlar mi negocio? O sea, podría vender inclusive cantidades por arriba de lo que estoy esperando, podría no tener a lo mejor una cierta calidad o tanta calidad, pero difícilmente voy a lograr alcanzar las metas que me planteo, aunque tenga buenas ventas, aunque tenga buenos ingresos, porque no estoy organizado, porque no estoy generando una metodología. Y la metodología es importante en la creación de los proyectos, o sea, estipular los roles, las responsabilidades y los alcances tanto de las personas como del negocio en sus diferentes ámbitos y etapas de crecimiento, así como identificar perfectamente el nicho de mercado al que me dirijo con estos productos y servicios, qué valor le doy a esas personas o a esas empresas. Es ahí donde pues todo puede ya cobrar sentido, ¿no? O sea, creo que por otro lado también este tema cultural, pues, tanto en México como en Latinoamérica, ha sido el impedimento social, empresarial de desarrollo de estas organizaciones, porque pues creemos, a pesar del miedo que tenemos de emprender, que la vamos a hacer. Tenemos esa idea en la mente. Yo creo que nadie inicia un proyecto, una empresa, un negocio pensando quebrar. Es todo lo contrario, ¿no? Pero si no nos preparamos, si no nos volvemos competentes y competitivos, si no logramos alcanzar ciertos estándares de calidad, de desarrollo, de crecimiento, de inversión, pues probablemente nuestro negocio no llegue al lugar al que estamos esperando, ¿no? Si no sabemos cuáles son las metas que debo de establecer, si no, o sea, todo ese tipo de temas, pues va a ser muy difícil que logre tener buenos resultados. Entonces, ya por último de esta parte que quiero resumir, es que no basta con tener la idea de poner un proyecto, hay que abarcar más aspectos, tanto económicos como políticos, como sociales, tanto internos como externos. El famoso análisis FODA, ¿no? Ver cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, y mis amenazas en el mercado, que no me permitan llegar a obtener los resultados que estoy esperando. Y sobre todo también algo que recomiendo mucho, que esto creo que puede ser muy, muy sencillo de aplicar, es empiecen a generar estadística desde el día 1 que empiezan a abrir su negocio. Van a ver qué fácil va a ser el día de mañana a través de esa estadística tomar decisiones más acertadas, ¿no? En mi caso, ¿no? En el tema de la empresa que yo tengo, ¿cuántas personas recluto? ¿Cuántas personas están en capacitación? ¿Cuántas personas están en desarrollo? ¿Cuánto han vendido?
cuántos bonos se han ganado, qué comisión han logrado, qué objetivos y metas y reconocimientos buscan a través de esta actividad profesional. O sea, entender todas esas partes que te permite poder desarrollar un negocio, inclusive crearlo de la nada y hacer lo que crezca, ¿no? Creo que aquí hay una cuestión que hemos platicado en otros programas y que tratamos de ir haciendo más énfasis en ella porque me parece que es como ese segundo paso del que hablábamos y que a veces es el paso más complicado. Últimamente, como parte de mi labor profesional, he estudiado un poco estas retóricas de los gurús de negocios. Hay una inmensa cantidad de personas que hablan acerca de negocios, de cómo emprender, de qué es lo que hay que hacer, de una serie de situaciones y de temas que evidentemente están relacionados, pero que me parece que muchas veces están fuera de contexto o fuera de proporción. ¿Y a qué me refiero con esto? Tomemos, por ejemplo, esta idea de no vayas a la universidad, ¿no? Que viene ya rondando algunos años porque algunas de las personas pues, más ricas del mundo dijeron, ya no voy a estudiar, ¿no? Incluso voy a dejar universidades de gran prestigio como Harvard para poder crear mi propia empresa y ahora soy uno de los hombres más ricos del mundo, entonces pues no estudié en la universidad, ¿no? Y me parece que muchas veces este tipo de situaciones, este tipo de ideas, lo que hacen es crear una falsa impresión de que todo aquello que vas a ver en la universidad simplemente no se usa nunca. Creo yo que el problema viene cuando precisamente lo utilizas. Ahora, no se trata aquí de decir si es bueno ir a la universidad o no. La cuestión es que el conocimiento que se adquiere en la universidad en cierto tipo de carreras, por ejemplo en las administrativas, pues son precisamente los básicos en términos técnicos para poder manejar un negocio o el dinero, ¿sí? Entonces, a mí me parece que este tipo de ideas, cuando nosotros entramos a internet con esta idea de voy a poner un negocio y empezamos a navegar una serie de retóricas, de personajes que dicen cosas que muchas veces parecen completamente, o sea, parece que tienen sentido en su mundo, pero no en el mundo que nos rodea, me parece que también es importante entender desde dónde nosotros queremos hacer eso que queremos hacer, poner ese negocio, como decías, ¿no? O sea, ¿con qué contamos nosotros? Si fui o no a la universidad es irrelevante frente al hecho de que para poder manejar un negocio necesitas manejar un presupuesto. Y si fuiste a la universidad y tal vez cursaste ciertas materias de negocios, probablemente tengas un poco más de idea de cómo se elabora un presupuesto. Si no las cursaste, porque estudiaste otra carrera, entonces tendrás que aprender cómo se lleva un presupuesto. Y si no fuiste a la universidad, de todos modos tendrás que hacer tus cuentas. Y esas cuentas incluyen presupuestar lo que vas a gastar en comprar materia prima o en comprar cosas para revender. A final de cuentas, el principio es el mismo. Tienes que aprender a presupuestar. Sea que vayas a la universidad o no, sea que la dejes, sea que te hayas graduado, sea que tengas 10 años trabajando y de repente te quedas sin trabajo y vas a poner un negocio. Entonces, creo que hay que pensar en términos de que hay muchas cosas que vienen con la idea de poner un negocio, así sea una persona, así seas tú nada más el que vas a ponerlo. Hay muchas cosas en las que tienes que prepararte. Evidentemente, la otra cuestión que me gustaría tocar es esta idea de, bueno, sí hay que aventarse, ¿no? Claro que hay que aventarse. Si ya tomaste la decisión, si estás viendo una situación difícil que va a requerir que tú te dediques ahora a un cierto negocio, me parece que la decisión debe ser bien pensada, hay que aventarse, pero no es lo mismo aventarse con paracaídas que sin él. Y el paracaídas, ¿con qué me refiero a eso? Pues con una serie de ciertos conocimientos, ¿no? Como lo que mencionabas, Julio.
ver el mercado, cuál es la tendencia, qué sé hacer yo, ¿no? ¿A qué me dediqué los últimos 10 años? A lo mejor ahí está mi capital intelectual al que le puedo sacar provecho si es que mi capital monetario es limitado. Eh, Todas esas cosas son cuestiones que me parece tenemos que ir pensando y meditando antes de dar ese segundo paso y un tercero y un cuarto. ¿Por qué? Porque precisamente, al menos en México, y me parece que en muchos países en América Latina, la idea de poner un negocio es algo como si fuera cosa de otro mundo y no requiriera cierto tipo de conocimientos, ¿no? Todas las personas que llevan un negocio van a tener que saber de números, van a tener que saber de ciertas cuestiones como un manejo de almacén, si es que te dedicas a la compraventa o a la producción de algo. Y en la producción vas a tener que entender ciertos conceptos sobre costos, ¿no? Sobre procesos industriales, sobre ventas, cómo se vende esto, cuáles son los canales. En términos de mercadotecnia, bueno, ¿cómo puedo mover yo o que me conozcan en lo que estoy haciendo? Redes sociales, hay que pagar, hay que contratar a un experto. Vaya, durante los próximos programas que haremos durante lo que queda de este año y lo que viene, iremos platicando un poco más sobre estos temas. ¿Por qué? Porque finalmente, si bien es importante ver el contexto que se va dando en el que vamos a hacer nuestros propios negocios, pues también es importante saber cuestiones técnicas, ¿no? Y a lo mejor en este programa mencionamos, hey, vamos a platicar hoy del flujo de efectivo. Entonces, el flujo de efectivo es lo que entra al negocio, ¿no? Considerando cierto tipo de ingresos, cierto tipo de gastos, y lo podemos platicar aquí porque tanto Julio como Rafa como yo hemos manejado flujos de efectivo. La cuestión es que nuestra audiencia se lleve esa idea del flujo de efectivo y la vea en términos de si lo está llevando, tengo que aprenderlo, tengo que sofisticar lo que estoy llevando como cuentas de flujo de efectivo. Y me parece, Julio, que el objetivo principal de este programa sería precisamente ir dotando a nuestra audiencia también de cierto tipo de herramientas, ¿no? Que les sirvan de manera práctica para que puedan considerarlas, para que puedan considerarlas de aplicación inmediata, cosas que les puedan servir y decir, oye, esto que escuché es algo que yo puedo investigar un poco más, acercarse a nosotros y platicarlo y ver cómo podemos ayudarlos o cómo es que ellos mismos pueden generar su propio conocimiento en base a los conceptos que estamos platicando. Claro. Yo creo que para empezar, les pediría yo, nosotros damos alguna serie de cursos y alguna serie de capacitaciones y tenemos pues, conocimiento técnico del emprendimiento. Mi recomendación es, acérquense con nosotros de verdad, con toda confianza, podemos ayudarles ahí con sus dudas, con todo lo que ustedes necesiten para poder iniciar su negocio. Desde un análisis muy sencillo, ¿no? Hasta un análisis más detallado, si se requiriera. Hay ciertos libros de emprendimiento que deben de conocer, ¿no? De liderazgo. Hablaba yo del tema de macroeconomía y microeconomía, pues están correlacionados, o sea, el funcionamiento económico y financiero de un país va de la mano con el funcionamiento económico y financiero de los sectores industriales o económicos en la población. ¿Y qué quiero decir? Pues entender a través de herramientas como las que publica la página del Banco de México, la Bolsa Mexicana de Valores, pues de qué mercados se están moviendo, ¿no? ¿Dónde están creciendo? ¿Dónde están cayendo? Darle un seguimiento a eso. Es algo sencillo realmente, ¿eh? O sea, si lo entendemos es... ¿por qué se llaman mercados? Porque pues como cuando uno va al mercado que vas a ver los precios de la fruta, de la verdura, de los perecederos, de la carne, del huevo, la leche, etcétera, pues el mercado funciona de la misma manera. O sea, vas a empezar a entender los precios de las diferentes de los diferentes mecanismos de inversión, de los productos financieros que existen en el mercado. Vas a empezar a entender cosas de tasas desde una manera muy sencilla,
O sea, basta con que te metas a leer en el periódico la sección de finanzas, que hoy ya pues, todo está en el internet, todo lo puedes encontrar fácilmente. Vas a ver cuál es el tipo de cambio, vas a ver cuál es el precio, en cuánto han subido los índices nacionales de precio al consumidor, la inflación, etcétera, que te permite tener una idea más clara de cómo debiese funcionar tu negocio. Que cualquier movimiento económico y financiero en el país no impacte directamente en los costos de tu negocio y haga que tu negocio tenga que cerrar, como nos ha pasado a muchos, ¿no? Y la recomendación que yo les quiero hacer es que se motiven, como bien decías, este programa, la intención es esa, que se motiven por hacerlo, que tomen acción, que si están pensando en emprender algo, lo hagan. Y en el emprendimiento, pues va a haber algunas decisiones que tengamos que tomar que a lo mejor no van a ser las más adecuadas, pero te van a dejar aprendizaje. Que rompamos el paradigma de que el fracaso es una circunstancia adversa para la vida del individuo. Al contrario, es una etapa de aprendizaje que puede ser, si la vemos de manera positiva, pues mucho más enriquecedora a que si siempre las cosas te salieran como tú crees que son lo correcto, ¿no? Yo eso es lo que les diría a nuestro auditorio. Creo que al final de cuentas la idea de ver cómo no es preguntarse, perdón, más bien la pregunta creo yo inicial pues es si realmente quiero poner un negocio, ¿no? Si quiero emprender, que esa es la primera pregunta que hay que resolver a partir de la idea de poner un negocio como tal. Pero la segunda pregunta siempre debe ser ¿cómo? ¿Cómo hago esto? Y ese cómo, cuando se habla de un emprendimiento, pues es muy amplio, porque implica muchísimas cosas. Y estamos hablando aquí no solo de emprendimientos como lo que a veces vemos en la televisión, en programas como Shark Tank, ¿no? Donde pues a veces llegan incluso unos proyectos muy, muy armados ya, que buscan directamente una inversión fuerte por parte de algunos de estos magnates que ponen su dinero, sino que estamos hablando de emprendimientos que incluso llegan a ser por necesidad, ¿no? Pues en algún programa platicamos acerca de poner un puesto de sándwiches. Pues es que en cierto sentido ese es un emprendimiento. Tienes que empezar por ahí, vender sándwiches, ya sea porque te quedaste sin trabajo y es la única manera en la que vas a poder generar cierto ingreso para tu familia, o porque en realidad te gusta hacerlo y quieres poner un negocio de sándwiches porque consideras que haces unos sándwiches maravillosos. Creo que en cualquiera de estos emprendimientos, desde este puesto de sándwich, ¿no? Proverbial, digamos, que estamos platicando, hasta un emprendimiento tecnológico como una fintech, ¿no? Donde se va a necesitar una gran inversión de capital que pueda proveer a la fintech de la tecnología necesaria para poder manejar dinero. Los principios en cierta manera son los mismos, y creo que estos principios precisamente, y no reglas y leyes como a veces se habla en estas retóricas de las que hablaba en mi intervención anterior, son estos principios los que te permiten ir dando estos pasos y respondiendo los cómo, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago un estudio de mercado? ¿Cómo sé que mi producto es diferente a otros productos? ¿Cómo sé que lo que estoy cobrando por mi servicio o mi producto es lo correcto? Pues cada uno de esos cómo tiene una respuesta, y muchas veces una respuesta técnica, y ese conocimiento técnico se tiene que adquirir de un modo o de otro. Por otro lado, creo yo que en la idea de animar a nuestra audiencia a que lo haga, tiene que ver un poco con la saturación de mercados, que en algún momento creo que lo platicamos. Vivimos en un mundo tan conectado, tan global, que incluso en las comunidades más cerradas ya hay una saturación de servicios y de productos. ¿Por qué? Porque evidentemente muchas de las cosas que estamos haciendo, incluso aquellas que parecen muy innovadoras, en realidad puedes tomar algunos de estos servicios y puedes encontrar al menos 10 o 15 productos o servicios muy parecidos, si no es que iguales.
es muy complicado realmente, y lo hablaremos en otros programas, innovar a un grado en que nadie absolutamente en el mundo haya hecho algo que no se haya hecho antes o que no se haya pensado de algún modo. Entonces vivimos en un mundo tan conectado que muchas de las ideas que tenemos de productos y servicios ya están allá afuera y probablemente están en un mercado saturado. La cuestión es que esos mercados saturados siguen funcionando y siguen entrando nuevos jugadores. Y a veces el cambiar algo, entender muy bien cómo está funcionando y cambiar algo puede implicar que aún en un mercado saturado logres sobresalir. Y eso solo se hace a través de observación, de cuestionamiento, de ver muy bien qué estás haciendo, de entenderlo y de herramientas que existen para precisamente lograr ese tipo de diferenciación. Entonces, amigos, creo que acercándonos a la parte final del programa, lo que queremos que tengan de nosotros como programa y como profesionales, pues es una serie de consejos, ¿no? De tips, de herramientas que les ayuden a meditar estas cosas, ¿no? Hablaremos en algunos programas hablaremos acerca de marketing, por ejemplo. En otros programas hablaremos de modelos de negocio, ¿no? Los modelos de negocio en un sistema que finalmente pueda ser cuestionado o no, es el sistema en el que vivimos. Es un sistema capitalista que finalmente, aunque podamos cuestionar su naturaleza, en este momento es en el que uno va a poner un negocio. Y tenemos que entender cómo funciona, e incluso estos modelos de negocios como las cooperativas, que tienden a ser más sociales, van a tener que manejar números, y esos números se manejan a través de presupuestos y se manejan a través de flujos de efectivo y estados financieros. No se escapan de eso. Y me gustaría que nuestra audiencia considere todas estas herramientas de las que vamos a hablar como cosas que tengan una pronta aplicación en sus negocios y que logremos una reflexión en toda nuestra audiencia sobre estas cuestiones que platicamos, tanto en términos del contexto en el que vivimos, cuestiones políticas, sociales y económicas, pero también en cuestiones de negocios, en cuestiones muy prácticas, en cuestiones muy centradas, y que consideren esto para que puedan mejorar, sofisticar, ¿no? O Julio, como decías, ¿no? ¿Cómo puede funcionar mejor mi negocio? Me parece que ya acercándonos al fin del programa, Julio, una recomendación que podríamos dejarles a la audiencia, que sería la recomendación de la semana. Y con todo gusto, un libro que pueden encontrar de fácil acceso ahí en Amazon, el Manual del Emprendedor de Steve Blank. Consejos muy prácticos, ¿no? Paso a paso de cómo poder emprender un negocio. Yo les voy a recomendar, en la UNAM ha sacado una página que son guías de emprendimiento, las pueden googlear así, guías de emprendimiento UNAM, y es muy interesante porque finalmente son modelos con los que se puede ir trabajando una idea. Y yo creo que una de las tareas que podemos dejarle a nuestra audiencia en esta semana es precisamente meditar. Primero, si la pregunta de quiero poner un negocio ya fue respondida, con voluntad, con convencimiento, y tratar de pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿qué negocio y cómo lo pongo? Y bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Agradecemos mucho su atención. Rafa no nos pudo acompañar, pero siempre está con nosotros. Y no olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, Manuel Sánchez. Julio Rochelín. Hasta la próxima.